Muy bien, queridos hermanos, vamos pues a considerar nuestro tema de esta mañana, siguiendo este estudio sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos centrado últimamente, como parte primera de ello, en la persona misma de Jesús, la persona de Jesucristo, de la cual depende la obra de redención, puesto que no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra en el cual podamos ser salvos. Por tanto, cuando hablamos de Salvador único, estamos hablando de Jesús y naturalmente estamos hablando de Dios, porque también Dios nos ha dicho claramente en las Escrituras que Él es el único Salvador. Y no pueden haber dos únicos Salvadores, sino uno solo. Y naturalmente que esta es una cuestión bastante clara en la Biblia y ciertamente que debe de recibirse porque esa es una parte esencial. No estamos hablando de cuestiones, vamos a decir, de segundo orden, opinables o cuestiones que pueden más o menos pasarse por alto. Estamos hablando del núcleo de lo que es la misma esencia de la fe cristiana. Es más, se llama cristianismo y no se llama de otra forma, porque en el centro de todo esto, y como pieza absolutamente indispensable, es la persona de Jesús, el Cristo, el ungido de Dios. El otro día ya estuvimos considerando una de las evidencias bíblicas más claras y directas, que es el Evangelio de San Juan, ese famoso prólogo, como se suele llamar, capítulo 1 y versículos del 1 al 14. Esa parte de la revelación bíblica, por sí sola, tendría que ser suficiente como para darnos completa y total satisfacción a todas nuestras preguntas. No digo yo a la curiosidad racional de las personas, sino digo a la fe, respuesta a las demandas que la fe pueda plantearnos. Es decir, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Quién puede salvarme? Si existe realmente salvación, es decir, ¿salvación de qué? Esas preguntas, que son las propias de la soteriología, la parte de la Biblia que habla de la salvación, eso tienen cumplida respuesta en la Biblia y particularmente en el Evangelio de San Juan, porque el Evangelio de San Juan, en su prólogo, capítulo 1, del 1 al 14, ya vimos el domingo pasado, que nos habla de una figura especial, con una palabra especial, que es el logos, el verbo, si queremos, la palabra. Es decir, este logos, que nos dice que es Dios mismo, claramente, nos dice también que este logos se hizo carne y habitó entre nosotros. No se puede estar refiriendo a otra cosa el Evangelio de Juan, porque así continúa todo el contexto, declarándonos que el Logos, que es Dios, que ya existía en el principio, no fue creado, no tiene origen, fue engendrado en cuanto en la persona de Jesús humana, ahí sí que es engendrado, hay una obra de engendramiento con respecto al nacimiento de Jesús como ser humano, como hombre, pero que Él es eterno, de eternidad a eternidad. Ya en el principio existía el Verbo, el Logos, y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Es la definición de la misma esencia. Está diferenciando personalidades, el Logos por un lado, la divinidad como esencia por otro lado. Si quisiéramos hablar de Dios Padre, el Padre como personalidad diferente, pero nos está diciendo que el Verbo era Dios y que Dios era el Verbo y que hay por lo tanto una conjunción ahí en su naturaleza y no son distinguibles. En cuanto a la naturaleza, Jesús, es decir, el Verbo, Logos, como todavía se le llama aquí, él es divino, tiene naturaleza divina, en su plenitud absoluta, no en parte como nosotros somos participantes
de algo de la naturaleza divina, Dios nos creó a su imagen, pero cuando se habla del Logos, de Jesús en concreto, del Cristo, se nos dice que en Él está toda la plenitud de la divinidad, toda ella. De manera que esa es la base sobre la cual se funda también la salvación misma. Ya cuando lleguemos a este tema de la obra de salvación, veremos que no puede ser de otra manera que nos salve alguien, que nos salve con el perdón del pecado, con la justificación, que no sea Dios mismo. Pero lo que dice el prólogo de San Juan no es único, porque la Biblia nos da muchas evidencias. Ya no como una declaración bien establecida y ordenada, como veremos aquí, con el propósito clarísimo que tiene el prólogo de San Juan, de decirnos quién era el Verbo, quién era el Logos, y cómo ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, sino que en el Nuevo Testamento, otro domingo veremos el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento se nos empieza claramente a decir que efectivamente lo que dice San Juan es verdad en las cartas del apóstol Pablo de una manera particular y en alguno de los evangelios. Así que, como se nos dice que nadie, dice Juan en su prólogo hasta el 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Este versículo 18, Juan 1, 18, es interesante en cuanto a la traducción que tenemos aquí. No porque sea una traducción, es porque los manuscritos que hemos utilizado aquí en esta versión son los manuscritos más antiguos. Aquí tenéis una nota, aquí abajo, además del versículo 18, dice que hay manuscritos inferiores, quiere decir que no son de la misma calidad, que son manuscritos posteriores, más tardíos, que han cambiado la palabra. Si buscáis en algunas versiones, la Reina Valera, por ejemplo, y otras, allí no dice el unigénito Dios, sino el unigénito Hijo. Y esto ya fue de alguna manera cambiada, esa palabra, en algún momento, porque los primeros y los más antiguos códices, particularmente el sinaítico, el que aquí tenemos la expresión más clara, pues ahí tenemos la expresión el unigénito Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesús. Está hablando aquí. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios, o sea, el Dios que se manifestó como engendrado del Padre, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Nos reveló Jesús a la verdadera naturaleza de Dios y los verdaderos propósitos de los planes de Dios. Sin Él no habríamos conocido verdaderamente al Dios eterno. Jesús lo dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. El conocimiento de Dios, el conocimiento pleno de Dios lo tenemos en la persona de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre, no solo por intercesión, sino por el conocimiento real del Padre. Hemos de pasar necesariamente, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. Otro día hablaremos de la palabra honrar, si está mejor o peor expresada, pero en definitiva, el que no rinde al Hijo todo el honor que se le rinde al Padre, no puede acercarse al Padre. Él es nuestro mediador, nuestro intermediario. Estamos hablando del Hijo hecho hombre, Jesús, en la persona de Jesús, y por eso tenemos que ir siempre por medio de Él. Es Salvador, pero también es mediador. Es Salvador, pero también es Redentor. Y en definitiva, toda la obra de salvación pivota y se apoya en la verdad bíblica de que en Jesús tenemos la divinidad obrando la salvación, porque Él es el autor de la salvación. Todo esto son textos bíblicos clarísimos. Pero hay muchos
Y yo quisiera esta mañana hacer un pequeño recorrido por textos bíblicos que abundan en lo que estamos diciendo, que en cierta manera una lectura sencilla, vamos a decir sencilla, una lectura sin prejuicios de la Biblia ya nos lo está diciendo. Es más, los que creemos en esa divinidad de Jesús y los que creemos en la obra redentora de Jesús, nosotros no tenemos la carga de la prueba, como se suele decir. Nosotros no hemos de demostrar nada, es que lo dice la Escritura. Lo tendrán que demostrar pues aquellos que, guiados por la mentalidad judaica, porque detrás de todo esto hay un judaísmo que es evidente, es lo mismo que encontramos en los principios de la era cristiana. Claro, ese era el esfuerzo de los judaizantes en negar la realidad de la obra de Jesús y de la persona de Jesús. Ese judaísmo, esos judaizantes siempre han estado dentro de la Iglesia o cerca de la Iglesia, están ahí porque hay movimientos de tipo antitrinitario y anti-divinidad de Jesús muy antiguos desde el principio. Pero a la luz de todo lo que es el Nuevo Testamento, y fijaos, hay gente que dice, no, es que el Nuevo Testamento son escrituras griegas, no son hebreas, y bueno, claro, ahí se descubren también como que no han salido de lo que era la ley de Moisés. No han salido de la revelación del Antiguo Testamento, mal entendida, porque veremos que el Antiguo Testamento también rinde homenaje al Mesías, al Cristo, y habla claramente de su divinidad. Pero eso ya llegará en su momento. Evidentemente que tenemos en las Escrituras citas con su contexto y con todo lo que vosotros queráis, que son definitivas y son aclaradoras y que tendríamos que tener muy presentes. En el capítulo 9 de Romanos y versículos 4 y el 5 está hablando de los israelitas en general, está hablando de la elección de Israel, del privilegio que ha tenido Israel. En el versículo 4 habla de los parientes. Bueno, el apóstol Pablo estaba hablando de los que según la carne son sus hermanos. Él era judío también. Y dice, son quienes son israelitas. 9:4 de Romanos, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas. De quienes, es decir, del pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ojo, como dice en el prólogo de San Juan, el Verbo se hizo carne, pues aquí Pablo dice, de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es el texto verdadero. Repito, de los cuales, los patriarcas, según la carne, según su naturaleza humana, vino el Mesías, el ungido, el que venía a realizar una misión, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto es una afirmación directa. Claro, que no me discuta nadie aquí si la palabra Dios quiere decir aquí esto o lo otro, porque eso ya sería una aberración completa. Está hablando de la divinidad. Como en el Nuevo Testamento siempre se habla de la palabra Dios como divinidad. Ahí tenemos una de esas declaraciones que tendrían que satisfacernos, que tendrían que llamar siempre nuestra atención. Y pues efectivamente aquí hay una declaración, además que vemos como si de pasada la hace el apóstol Pablo, como no está tratando de ese tema, no está tratando de la divinidad de Jesucristo, pero está hablando de toda esta descendencia, de toda esta generación, ¿verdad?, de cómo nos ha elegido Dios para ser de la misma forma de la imagen de su Hijo,
Dice en el capítulo 8, 29, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y ahí tenemos cómo nosotros heredamos también las riquezas, en primer lugar, las riquezas de la salvación, pero también de los beneficios espirituales, como somos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos algún texto que es interesante ver, que es otra vez en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 20, 28, Juan 20, 28, y veréis cómo también aquí, una vez más, hay una declaración directa. Es cuando ya al final de la vida de Jesús se ha producido su muerte, se ha producido su resurrección, y algunos días más tarde Él apareció a sus apóstoles, a sus discípulos, a los que estaban al círculo más íntimo de los suyos. Y dice, podemos ver en el 20:26, dice, y 8 días después otra vez estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Viene Jesús, estando cerradas las puertas, y puesto en el medio dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, Tomás había dudado de la resurrección, luego le dice a Tomás, trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, ahí hay que ver las vueltas y revueltas que los testigos de Jehová y otros parecidos vienen a decir sobre este texto. Dice lo que dice, Señor mío y Dios mío. No le está diciendo, tú eres el Señor mío y aquel es el Dios mío. No tiene ningún sentido. Es interpretaciones. Señor mío y Dios mío, la misma persona a la que se está dirigiendo. Por cierto, la palabra Señor, como ya veremos otro momento, es en su inmensa mayoría de las veces una referencia a la divinidad, como en el Antiguo Testamento sería la palabra Yahvé. Pero eso ya lo veremos en otra parte del estudio. Y es una declaración de Tomás, eso es una declaración espontánea, arrepentido, avergonzado de haber dudado de eso, le llama Señor, le llama Dios suyo. Y es así, no se puede ceder ningún terreno a otras interpretaciones. Y algo parecido tenemos en una carta más adelante del propio apóstol Pablo, en la carta a Tito, particularmente, en donde el apóstol también nos dice palabras que son muy claras. En Tito capítulo 2 y en el versículo 13, cuando está exhortando el apóstol, exhortando a Tito para que predique, para que enseñe, para que dé esa noticia de la gracia salvadora de Dios que fue manifestada. Y en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. Ya hemos dicho que la idea de Salvador en la Biblia es única. No hay varios salvadores, no hay un delegado de la salvación para que haga un recado en nombre de otro. El nombre de Salvador en Jesús define su personalidad, define su misión, define además su capacidad de ser el Salvador. Y por eso se nos dice, no hay otro Salvador en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, no hay bajo los cielos otro nombre en el que podamos ser salvos. Y aquí el apóstol aprovecha este momento para decirnos exactamente esto, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías. En el lenguaje normal, en las interpretaciones no tendenciosas. Aquí todo el mundo que lee esto lee lo que lee, que es nuestro gran Dios y Salvador,
Jesús el Mesías. Y no dice nuestro gran Dios y aparte, además, también al Salvador Jesús. No, es todo uno. Nuestro gran Dios y Salvador, con una conjunción copulativa aquí muy clara, y es la misma expresión y de la misma persona se está hablando, de la misma persona. Nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías. Realmente me refiero a la misma esencia, a la misma naturaleza divina, nuestro gran Dios y Salvador Jesús, porque el Salvador Jesús también es Dios, y esa es la idea bíblica directa. Más textos, sí, claro que los hay. Podríamos mirar en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es muy importante sobre todo en sus primeros capítulos, en esta cuestión. Es muy determinante, porque de muchas maneras, sobre todo él empieza para hablándonos precisamente del papel, del rol que le corresponde al Hijo. Cuando dice al principio, es un pasaje precioso la apertura de la carta a los Hebreos, os leo unos versículos. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. No olvidemos esta palabra, del Hijo de Dios, como expresión de la naturaleza de Dios. Así, María concibió por la obra del Espíritu de Dios, y aquel que iba a nacer era el Hijo de Dios, porque tenía la naturaleza de Dios, como también tenía naturaleza humana. Ese fue todo el acto de la concepción en María. Es una cosa extraordinaria, la creemos porque está escrita, la creemos por fe, no sabemos cómo ocurrió, no nos podemos meter en cuestiones biológicas aquí ahora de cómo se produjo esa concepción en María, pero lo cierto es que el que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, que tendría su propia naturaleza, que sería Dios. No se le va a llamar el Padre, sino se le va a llamar el Hijo, que tendrá un cuerpo y una naturaleza humanas. Y por eso se le llamará también el Hijo del Hombre, porque tiene naturaleza humana. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Pues claro, está hablando de la personalidad humana y de la obra que Jesús hace de redención. Su obra de redención es a través de su naturaleza humana. Pero esa naturaleza humana no tendría el valor suficiente, fuera quien fuera, para producir nuestra redención si no fuera también Dios mismo. Y por esto dice, continúa en esta carta a los Hebreos el apóstol desarrollando esta idea. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En primer lugar dice que es superior a los ángeles. Es importante porque que sepamos por la Biblia, Dios ha creado pues las cosas que vemos en la tierra, el universo, y en cuanto a seres vivos creó a los ángeles y creó al ser humano. Ya aparte de animales y plantas y todas esas cosas, como seres inteligentes que llevan su propia imagen, la imagen de la inteligencia, de la razón, de la santidad en un principio, de la inocencia, todo eso en un principio, los ángeles y los seres humanos. Los ángeles, hay categorías en los ángeles, pero de la creación de seres que lleven la imagen de la divinidad, solamente ángeles y humanos. No existe otra cosa. Claro, no hay duendes, quiero decir, los duendes no existen. No hay, pues yo qué sé, casi en broma, ¿verdad? Los
pitufos o yo qué sé. No, no existe todo eso, ¿sabéis? Solo hay ángeles y humanos. La historia de los ángeles la conocemos más o menos, de la caída de los ángeles, del destino de algunos a eterna condenación y de los que se mantuvieron fieles. En cuanto a los seres humanos, también conocemos la historia de Adán y Eva, la caída, el pecado, la transmisión del pecado, todo eso ya conocemos. Y nos dice esta carta a los hebreos que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré su padre, él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ya hablaremos un día de la palabra adorar, para que quedemos satisfechos con esa palabra. Adórenlo todos los ángeles de Dios, porque entre paréntesis digo sobre la palabra adorar, no hay una palabra adorar para Dios solo y otra para que se parezca para los personajes o los ángeles o quien sea, no para Jesucristo. No siempre es la misma palabra. Ya lo hablaremos. Entonces, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, pero respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fijaos aquí qué pasaje que necesita que nos fijemos en los detalles, ¿verdad? A los ángeles se les llama de fuego. Sus espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. De manera que Dios habla del Hijo con la palabra Dios. Naturalmente, nos estamos hablando de lo que la Biblia luego en otros sitios llama Dios el Padre, con relación a Dios el Hijo, y se le llama el Hijo, repito, porque va a ser engendrado. Ese engendramiento no es el engendramiento de una divinidad, si no, no sería divinidad, claro está. Una divinidad engendrada será un ángel, alguien hecho a la imagen de Dios, pero que haya de ser engendrado, que tenga un origen. Pero el logos, el verbo, no tiene origen, ya en el principio ya existía y estaba con Dios y era Dios. Y por eso cuando dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, él nos está hablando aquí en la carta a los hebreos de la persona de Jesús. Tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No es, por lo tanto, un ángel, no es un duende, no es un superángel, no es un superhombre, es Dios mismo en su naturaleza divina, que ha asumido la naturaleza humana. Y esa idea de que asume la naturaleza humana no empieza a hablarse de esto en el momento en que María recibe la noticia. La idea de que va a ser engendrado un ser que es hombre pero que es Dios mismo, el Logos es Dios, y el Verbo se hizo carne, pues eso lo encontramos por todas las Escrituras.
por toda la Biblia. Respecto, pues, al Hijo, para diferenciarlo de los ángeles, y que no hay otra cosa, no existen otros seres, repito, no hay otra cosa en la Biblia, no aparece ningún otro ser. Es Dios, los ángeles y el ser humano, y luego toda la naturaleza inferior. Y la redención la hace Dios mismo. El Salvador es Dios mismo. Y eso en la persona de un ser que Él engendra en María, pero que en la mente eterna de Dios existe desde los tiempos inmemoriales, desde que no hay tiempo. Y también en textos como podríamos hablar aquí tanto de otros textos como por ejemplo en la carta primera de Juan 5:20. Juan 5:20 dice de esta manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Claro, todo se puede tergiversar, todo se puede revolver, todo. En eso eran especialistas los judíos. Mirad, en la Edad Media habían unas famosas controversias entre judíos y cristianos. Lo que pasa es que aquellos cristianos de la Edad Media, pues claro, eran ya los cristianos que estaban bajo la Iglesia de Roma, y es decir, era la Iglesia de Roma, eran los sacerdotes y obispos de la Iglesia de Roma, y también muy influenciados pues por la filosofía escolástica, aristotélica y todas estas cosas. Pero aún así, aquellos eran debates que se hacían en público, era una especie de espectáculo. En una plaza pública se ponían allí frente a frente los teólogos cristianos, católicos cristianos, y por otra parte los judíos, los rabinos judíos. Y discutían esto que estamos hablando nosotros aquí. Incluso utilizando el Nuevo Testamento. Bueno, y en esas discusiones, pues claro, hay bastantes crónicas sobre ellas, evidencias, y luego se escriben libros por parte de los judíos y por parte de los cristianos sobre esas cosas. Pero, naturalmente, que los argumentos no cambiaban mucho. Es lo mismo que nos dicen ahora los testigos de Jehová, es lo mismo que nos dicen pues, los mesiánicos estos también, y toda esta gente, pues, que mira, dentro de su obsesión de que uno es uno, porque todo viene, ya sabéis, de aquellas palabras, lo que se llama la Shema. Escucha, Israel, tu Dios es un solo Dios. Tu Dios, Yahvé, Jehová, es un solo Dios. Tu Dios es uno. Y la unidad de Dios en la que creemos, porque solo hay una naturaleza divina, no hay dos, tres. Solo hay un Dios, hay una naturaleza divina. Eso corresponde a lo que los judíos creían. Los judíos no tenían, en un principio, en la época de Moisés, no tenían revelación acerca de cómo se iba a realizar la obra redentora. No tenían revelación. Esa revelación es la revelación en el Nuevo Testamento. Va creciendo a lo largo del Antiguo Testamento, va poco a poco acercándose más y más, a través de profetas como Isaías, sobre todo, que mencionaremos muchas veces. Pero, en general, Yahvé, tu Dios, uno es. Esa es la realidad. Para ellos era eso, solo un Dios. Muy bien. Es que nosotros, cristianos, también creemos en un Dios. Creemos en un Dios. Solamente un Dios. Solo hay uno que tenga esa misma naturaleza, manifestado en la persona de Jesús, y antes aún en el verbo, el logos, pues esa diferenciación
en la misma esencia, la misma naturaleza de la divinidad, es una diferenciación eterna. No empieza con el nacimiento de Jesús. Es una diferenciación en la divinidad, en una sola esencia, en tres diferentes personas, manifestaciones, como queramos llamar. Y esa es la fe cristiana. El judaísmo cree lo otro, y todos los que luego han salido del judaísmo, todas las ramificaciones que jamás han podido convencer a la gran, inmensa mayoría de los cristianos, y particularmente en la época de la Reforma. Los reformadores fueron muy duros y muy fuertes contra las manifestaciones judaicas, con toda razón. Y bien, eso es lo que se nos dice, y este texto, 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, pues ahí tenemos. Yo creo que nadie que tenga la suficiente comprensión, y yo creo que todos la tenemos, y hasta la persona que tenga menos preparación en la vida para entender las cosas, pues entiende lo que se dice aquí. Es una declaración directa. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Yo tengo aquí más material porque enseguida, también en el Nuevo Testamento, sin salirnos del Nuevo, se toman textos del Antiguo y se trasladan a la persona de Jesús. Y hay sorpresas en esos textos. Sorpresas en el sentido de que son muy claras las manifestaciones, cómo se atribuye a Jesús las cosas que se dicen de Yahvé, de Dios, en el Antiguo Testamento. Se traspasan del uno al otro. Es aplicable lo que se dice de Yahvé, lo que se dice de el Señor, lo que se dice de Dios con mayúsculas nuestras, porque está claro que se refiere al Dios único y creador de cielos y tierra. Pues todo eso se atribuye y se traspasa a Jesús. Y eso lo vemos en la utilización que se hace en el Nuevo Testamento de textos del Antiguo Testamento. Eso es una cosa que les escuece mucho a los judaizantes, les duele, porque claro, es una incursión en el Antiguo Testamento. Esa incursión en el Antiguo Testamento les molesta porque ven que los apóstoles, que eran judíos, habían visto en una interpretación propia, que descubren ahí la verdadera significación de esos versículos, de esos textos, y que nos demuestran la afinidad completa de cómo entre el Padre y el Hijo no hay ninguna diferencia de esencia, de naturaleza. Esta es una cosa, pues, que juntos miraremos el próximo día. Y bueno, también podríamos decir, casi ya terminando, ¿os acordáis de Juan 5:18, que lo hemos citado varias veces? En Juan 5:18, los judíos se indignaron cuando Jesús dijo que él podía perdonar los pecados. Es un texto muy interesante, porque aquí el reconocimiento no viene de los mismos discípulos, no son las propias palabras de Jesús. Jesús va y dice: yo perdono tus pecados. Perdono tus pecados te son perdonados. Y los judíos se escandalizan, se indignan, porque, pues claro, con toda razón ellos dicen: ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? En lo cual vemos que en la conciencia de Jesús, hombre, en esa conciencia de Jesús, hombre, está la completa, absoluta convicción de que Él es Dios. Él es Dios. Esa es la gran respuesta que nos puede dar el Nuevo Testamento directamente contra el judaísmo.
Y al mismo tiempo, por cierto, es una ayuda que nos presta aquel escándalo que sintieron ellos, aquella indignación, nos prestan a nosotros ese favor de decir, pues mira, ellos lo entendieron bien. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, se montan en cólera. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién eres tú? Solo Dios puede perdonar los pecados. Pues bien, eso es lo que quería Jesús decir. Eso es lo que él creía en lo más... Claro, mucho cuidado con que alguien diga, ojo, es que Jesús era un impostor. O que alguien piense, es que Jesús no se sabía lo que se decía. O es que, como algunos judíos dijeron, es que está loco. No. Para nosotros no nos sirve esa explicación, ¿verdad que no? Cuando él dijo, tus pecados te son perdonados, él estaba asumiendo una función exclusiva y excluyente de Dios. Y solamente con eso, de que nuestros pecados nos son perdonados por Él, ya es para inclinarnos ante Él y adorarlo y reconocer su grandeza y su misericordia. Que el Señor os bendiga y el próximo día, si Dios quiere, continuaremos hablando de esto. Amén.